Chicha se me fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La Batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Bueno, aquí estamos de nuevo. Primer programa del año 2024, si la memoria no me falla, ¿no? Si todavía tenemos ubicación en tiempo y espacio, como le dicen a los boxeadores, le miden a los boxeadores cuando están muy golpeados. Hoy es el jueves 7 de marzo, un jueves histórico. Elegimos para el primer programa del año invitar a Marco Aurelio Rosselli, este admirado y querido profesor. Bienvenido, Marco. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, ¿no? ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y acá estamos. Siempre es un placer charlar con vos. Es más que una charla, siempre un aprendizaje constante, ¿no? El profe Rosselli es director del Instituto Arturo Jauretche de Merlo, provincia de Buenos Aires. Es institución que entrega unos premios Jauretche hace mucho tiempo.
En la última edición en la que estuve presente, recibió un premio Jauretche Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. De los que tengo presentes, Nora Beiras, mi querida colega y admirada también. Fue una jornada extraordinaria porque todos los que recibían, Pedro Peretti, todos eran capos, eran muy capos. Pero el motivo de invitarlo hoy a Marco es que arrancamos el año Jauretche, así se lo puede llamar, porque es el año en que se cumplen, bienvenida a las efemérides a veces, ¿no? Se cumplen 50 años de la muerte de Arturo Jauretche. En un año, 2024, en que también se cumplen 50 años de la muerte de otros capos, Juan Perón, nada más y nada menos, Rodolfo Ortega Peña, Juan José Hernández Arregui, el padre Mujica. Por supuesto, Ortega Peña y el padre Mujica fueron asesinados vilmente, ¿no? Pero a todos ellos en el curso del año les iremos dando un lugar en el recuerdo. Sí, el año 74, para lo que entendemos como el campo nacional y popular, realmente fue devastador. Devastador. Sí, porque nosotros entendemos que es un año donde el pensamiento nacional realmente había prendido fuertemente en el ámbito académico universitario. Y la derrota posterior del año 76, pero si comienza en el 74 con la muerte de hombres de la talla de Arturo Jauretche, de Hernández Arregui, como bien dijiste, del asesinato del padre Mujica, si bien Mujica no era un hombre académico, pero tenía una influencia pero muy importante en el campo religioso y sobre todo dentro del peronismo, ¿no? Había venido, él era uno de los integrantes del charter que había devuelto a Perón luego de 18 años de ostracismo. O sea, ahí. Y Hernández Arregui, que es uno de los teóricos realmente que han hecho mucho por el pensamiento nacional y que tenía una formación académica. Porque, Horacio, vos sabés que contaba un alumno una anécdota con respecto a, en la Universidad de Buenos Aires, le decía un alumno al profesor, profesor, yo leo a Galazo. Y dice, ¿usted qué opina? Y entonces el profesor de la universidad le dice, mire, esto es como usted cuando tiene un problema físico, ¿a quién concurre? ¿Al médico o al curandero? ¿No? Entonces, desde el ámbito académico siempre hay un desprecio, un maltrato a todos aquellos pensadores como Jauretche. Ahora, con Hernández Arregui, que es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con medalla de oro, no le dicen que no es académico, no lo critican. Y la influencia de Hernández Arregui, hay 3 o 4 libros que todos aquellos que están dentro del campo nacional y popular amerita su lectura. Digo, La formación de la conciencia nacional, que es el ser nacional, imperialismo y cultura, ¿no? Son libros que no se leen en la universidad, que no se leen en los profesorados y que, independientemente de los otros clásicos del pensamiento nacional, como Jauretche, Raúl Escalabrín Ortiz, claro. José María Rosa, bueno, no, están totalmente vedados actualmente del ámbito académico, y bueno, y me parece que eso es una respuesta a lo que nos está pasando, ¿no? Y no les va muy bien, con esa digamos, triunfos pasajeros, ¿no? Que tus pobres triunfos pasajeros, diría el tango. Porque vos fijate que con esa prédica de ninguneo, de silenciar a tipos como Hernández Arregui, por ejemplo, pasaron 50 años y nosotros lo seguimos mencionando. Está, como decía un gran pensador, es la presencia de las ausencias. Y otro gran pensador, yo no me acuerdo, no me acuerdo bien si era Schelling, que hablaba del arte, y que decía que una obra de arte lo que hay que preguntarle es si está viva, ¿no?
Vos te parás frente a un cuadro y lo que tenés que ver es si eso está vivo o no está vivo. Entonces, con estos tipos, los 5 que hemos mencionado, algo parece estar vivo, algo está vivo, no es ni siniestro ni es maravilloso. Lo siniestro es cuando una cosa viva en realidad está muerta, ¿no? Vos lo ves caminar y te parece que está vivo. Este presidente Milei que tenemos ahora, yo lo veo que acá hay algo que está muerto, dentro suyo, todo, más allá de toda esa hiperactividad, como un niño rebelde, y todos esos movimientos de monigote a pila, en realidad dentro hay una cosa muerta, hay una cosa que no está funcionando, no hay vida en esa mueca permanente, en esa retórica banal de las cosas. En cambio, vos agarrás a uno de estos tipos y ves que está absolutamente vivo lo que dicen. Ahora, cuando escuchemos los audios de Jauretche que nos dio el instituto, te voy a señalar, si llegamos a pasarlo eso, que son varios, cosas que yo digo, yo es la primera vez que las escucho. Y cosas que si no es la primera vez que las escucho, es la primera vez que las comprendo o internalizo cabalmente. Para ir en esta dirección, quiero leer un párrafo que lo saqué googleando, de Jauretche, de Arturo Jauretche en Los Profetas del Odio, donde él incluye una carta a Ernesto Sábato, con quien tiene una cordial relación. Esto se aclara ahí, ¿no? Pero discrepan en estos. Mirad vos en qué discrepan. Escribe Jauretche: lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el resentimiento, fue la esperanza. Recuerde usted aquellas multitudes de octubre del 45, dueñas de la ciudad durante 2 días, que no rompieron una vidriera y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en la Plaza de Mayo, provocando la indignación de la señora de Oyuela, rodeada de artefactos sanitarios. Recuerde esas multitudes aún en circunstancias trágicas y las recordará siempre cantando en coro, cosa absolutamente inusitada entre nosotros, y tan cantores todavía que les han tenido que prohibir el canto por decreto ley. No eran resentidos, eran criollos alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y el techo, y asomar siquiera a formas de vida, entre comillas, occidentales, que hasta entonces les habían sido negadas. Este es un texto, no sé de qué año es Los Profetas del Odio, pero tiene una vida y una vigencia verdaderamente, para mí, sorprendente. Sí, una de las cualidades, de las características que asombra de Arturo Jauretche es la vigencia de su pensamiento. La vigencia. Porque Los Profetas del Odio, yo a veces escribo así en Facebook, son los que están gobernando. Nosotros decimos que son los nietos de la Revolución Libertadora. Y Jauretche los tenía bien individualizados a los profetas del odio. Y Jauretche es un crítico de lo que él habla de la inteligencia, y ahí hace una crítica, ¿sí?, a Sábato, ¿no? Porque Sábato había publicado un libro, ¿sí?, donde ese libro se llama El otro rostro del peronismo. Sí. ¿No? Un librito muy chiquito, casi tirando a folleto. Cuando le llega a Jauretche le manda una carta, y que es lo que esos fragmentos que lees vos, y donde Jauretche, con total claridad y pertinencia, comenta que los sectores populares que habían llegado con el día 17 de octubre y demás, que se habían apropiado prácticamente de la ciudad y que no habían roto un vidrio, ¿no? Entonces, y que como señalaba Jauretche, que no había resentimiento entre los sectores populares, sino había esperanza, ¿no? Y realmente eso es realmente lo importante y lo conmovedor de ese texto de Arturo en Los Profetas del Odio. Profetas del Odio debe, si no me equivoco, de 1950
56, 57, ¿sí? Ahí hay varios profetas. Hoy podríamos enumerar varios profetas del odio, empezando por el presidente y siguiendo por el expresidente y por varios colaboradores, que en realidad lo único que le anima a ellos sí es el odio a los sectores populares, es el odio a que un chico del conurbano, de lo más profundo del conurbano, pudiera acceder a una computadora, a un trabajo digno, que la gente pudiera. Ahora, bueno, evidentemente hay un sector importante de la población que lamentablemente, no sé si por las influencias de los medios que jugaron un rol importante, sino también quizás por errores que hemos cometido dentro del campo nacional y popular. Pero bueno, así estamos. Claro, pero bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? En mi experiencia personal, eso que escribe Jauretche ahí, que lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el resentimiento, fue la esperanza. Yo lo llevo así en mi experiencia personal. 1973, yo un muchacho, Perón dice en una entrevista esa con varios periodistas que lo agarraron no sé dónde, varios micrófonos, y dice, la Argentina tiene un alto grado de politización. Es hora de pasar a la cultura política. Y yo, eso cuando se publicó en un diario, pues yo lo recibí primero por un diario y lo recorté del diario, ¿no? Y fíjate que lo que ha pasado del 73 para acá, 51 años, yo todavía lo tengo presente. Y lo tenía pegado en una agenda incluso, y siempre indagué qué quería decir eso. Porque yo politizado fui siempre, y nací en una casa de cultura política. No de cultura política, politización. No de cultura política exactamente, por lo menos en lo que yo llegué a percibir. Si bien, ya te he contado alguna vez que mi padre fue fiscal de mesa para Arturo Jauretche, y era muy admirador de Raúl Scalabrini Ortiz, o sea que estaba firmemente en esa línea. Pero eso no necesariamente implicaba adherir al peronismo, ¿no? Bueno, toda esta vuelta, digo, porque yo recién creo que comprendí. Perón dice que la política se comprende, no se aprende, ¿no? Y yo creo que por primera vez comprendí, siendo yo un hombre grande ya, de qué iba la política, para qué era la política, cuando estaba Néstor Kirchner en el gobierno, y yo empecé a ver que había cosas que cambiaban en mi vida cotidiana. Y las vi y me metieron una especie de torbellino interno, porque decía, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Entonces, no es culpa mía, o no es mérito mío. Esa relación entre uno y el poder político, uno, Gil, como decía Osvaldo Ardizone, peatón, público, usuario, que uno no jampere solamente, ¿no? Ese uno que anda por ahí, el uno de Dijepolín, ¿no? Y el poder político, yo fue la primera vez en mi vida que pude comprender para qué era la política y cómo funcionaba la política. Por eso, bueno, mi viejo una vez había escrito también en la revista River sobre fútbol, que decía, después de haber visto a Néstor Rossi el domingo, uno se pregunta de qué jugaban todos esos tipos con la número 5 en la espalda que uno ha visto, ¿no? Yo después de ver a Néstor Kirchner he dicho, pucha, entonces lo que hacen los otros, ¿qué es? ¿De qué se trata, no? Y bueno, en medio de la pesadilla que estamos viviendo en estos tiempos, creo que la política es la política, y creo que como yo necesité esa lección de que mejor que decir es hacer, que eso fue Néstor Kirchner. Era más importante lo que hizo que lo que decía. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Sí, porque esa clase de políticos se caracteriza por ser realizadores. Claro. Hegel, el gran pensador, dice que el ser del hombre se manifiesta en la acción. Exactamente. O sea, yo lo que considero que si uno lo escucha a Néstor, por ejemplo, es un hombre que tiene una formación, pero no tiene una verba académica, pero es un hombre con una visión y con un hombre práctico, un hombre contundente, realmente, y eso es lo que se necesita, porque nosotros hemos tenido gente muy brillante conduciendo el país, pero ¿para qué? Claro. Por ejemplo,
Domingo Cavallo es un muchacho que proviene de sectores muy populares en Córdoba. Él llega a la Universidad de Córdoba, universidad estatal, ¿no? Una universidad nacional, y él egresa con medalla de oro. Y ahí lo toma la Fundación Mediterránea y lo manda a estudiar a Harvard. Y ahí vuelve, y cuando vuelve, él se va a encargar de nacionalizar lo que es la deuda externa, ¿sí? En 1981, y la estatiza. Bien, era un hombre brillante, pero ¿para qué lado él gobierna? ¿Para quiénes? ¿Para qué sectores? Bueno, Néstor en ese aspecto la tenía bien clara, y era un hombre concreto y un hombre con mucha experiencia de gestión, porque él había sido intendente en Río Gallegos y además había sido gobernador 2 oportunidades, creo, 3, y bueno, y la tenía muy, muy clara, y esos son los hombres necesarios para la política. Fíjate cómo coincido en esto. Yo te voy a decir algo que lo digo para que quede grabado, porque a ver si uno acierta o se ensarta, ¿no? Con lo que diagnostica y pronostica. Yo creo que en el camino de la gestión para recuperar la fuerza política en el campo nacional y popular, hoy derrotada, yo te anoto estos nombres. Kicillof, que me parece que ha aprendido cosas de Perón, no sé si porque lo leyó o por lo que sea, pero que está trabajando en gestión, que es una cosa tremendamente importante, es lo decisivo. Otro es Ricardo Quintela en La Rioja, que va y hace lo que dice que quiere hacer. Primero lo hace, al mismo tiempo lo hace. Y otro es, aparentemente, porque yo no conozco Formosa, pero pregunté, Gildo Infran. Porque ahí vos no te sostenés en el poder solamente por ser no sé qué y querer perpetuarte. Yo también me quiero perpetuar. El tema es si puedo. Cuando hay un tipo que dura mucho tiempo en el poder es porque algo lo está sustentando. La prueba de fuego con la presidencia actual es cuánto va a durar. Y si dura los 4 años, que es la apuesta que hay que hacer, yo se lo adjudicaría sobre todo al pueblo argentino, que hizo yo soy muy populista, el pueblo argentino que hizo su aprendizaje de que los golpes de Estado no eran convenientes y que cuando un tipo asume por 4 años, que termine los 4 años. Esto yo creo que es sabiduría popular, creo yo. Y como buena noticia, diría que esta lección que está recibiendo el pueblo argentino le va a ser muy productiva, porque el pueblo argentino se va a preguntar ¿para qué carajo sirve la política? Porque yo le creí a este hombre, lo voté y voté al enemigo, voté al que le abrí la puerta al caballo de Troya. Entonces, en algo yo fallé al votar a esto. Y yo considero que el error es parte del aprendizaje. O sea, que cuando un alumno tuyo se equivoca en una respuesta, bueno, estás aprendiendo. Sí, totalmente. Yo creo que si nosotros, por ejemplo, en el año 99, sí hubo elecciones entre cuando gana De la Rúa la presidencia de la Nación, que le gana a Duhalde. ¿Sí? Bueno, la gente vota De la Rúa, y De la Rúa termina en un gobierno realmente en una catástrofe, que por esas cosas que tiene la historiografía y los que hacen historia y los medios, prácticamente nadie habla de la masacre de la finalización del gobierno de La Rúa. Y se habla, por ejemplo, de la masacre de Ezeiza. En Ezeiza se calcula que murieron con 2 millones de personas en la calle, que por supuesto que no tiene que morir nadie, pero digo, está probado que fueron 7 u 8 muertos que hubo en enfrentamiento entre diferentes tendencias cuando llegó Perón. Pero De la Rúa dejó un saldo de aproximadamente más de 40 muertos. Pero nadie dice nada de eso. Entonces, yo creo que después la sociedad, cuando vio todo eso, cuando le incautaron los ahorros, cuando pasó todo lo que pasó, dijeron, y te soy sincero, yo en el 2003 no lo voté en la primera elección de Néstor, yo voté a Rodríguez Saá. Y Néstor ganó, y Néstor cambió de un día para otro el curso de nuestro país, con una política exterior que nosotros coincidíamos totalmente.
el pago de la deuda externa. No me voy a olvidar cuando le dice a los mercenarios del Fondo Monetario que las oficinas que tenían en el Ministerio de Economía las tenían que dejar. La política exterior con Venezuela, con todos esos países, con Brasil. Entonces, por eso creo que va a haber aprendizaje. Pero aún, esto es como los hijos, ¿viste? Que vos le decís, mirá, no vayas para allá porque te puede pasar tal cosa, y los hijos avanzan. Y después se chocan contra la pared, vienen y te dicen, papá, vos sabés que tenía razón. Sí, yo diría, papá, la próxima vez, claro, porque prometió gestión, que es la motosierra, voy a hacer cosas, contra la quietud que hubo en mucho tiempo previo. Pero bueno, la próxima materia es gestionar ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Espera, motosierra. La licuadora la agregó ahora, mentira, nunca habló de la licuadora. Martín Loza, nuestro operador de cabecera, capo, muchas gracias por estar ahí de nuevo en este nuevo ciclo. Te vamos a pedir el tema que canta Víctor Heredia, los versos de Pablo Neruda, El pueblo victorioso. Y después de esto nos vamos a ir a un corte y vamos a volver con los audios de Arturo Jauretche prometidos, así los vamos escuchando y los vamos desgranando. Dale nomás. Está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores, se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en socavones del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso, que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo, que la hora llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones. Aquí está mi ternura, para entonces la conocéis. No tengo otra bandera, la conocéis. No tengo otra bandera. El pueblo victorioso, versos de Pablo Neruda, musicalizados y cantados ahí por Víctor Heredia. Es una canción para decir, vamos con todo, como diría Spinoza, no dejarse ganar por la tristeza que te infunde el tirano, ¿no? Hay que darle para adelante. Nos vamos a ir ahora a un corte, pero atenti que acá el profesor Rosselli trajo unos libros bárbaros. Un libro de José María Rosa, Rosas, nuestro contemporáneo. Otro que es Fútbol, Pasión y Mística, recorrido por los emblemáticos clubes de la Argentina, Marco Aurelio Rosselli, compilador, y Jauretche, visto por sus contemporáneos, y Juan Carlos Jara con el profesor Rosselli, con un prólogo de Norberto Galasso, y de Rosa con un prólogo de Pacho O'Donnell, ¿no? Libros de ediciones, que los trajo el profe, los ponemos a disposición de quien se comunique con el WhatsApp 11 6516 4446 y los adjudicaremos en orden de llegada y en orden en que los mencionamos. O sea que el que entra primero se liga el de Rosa, el segundo el del fútbol y el tercero el de Jauretche. Ahora sí, Martín Loza, nos vamos a
al corte y cuando volvemos vamos a empezar a escuchar los audios prometidos de Arturo Jauretche. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Muchas gracias, Martín Loza. Vamos a escuchar el primero de los audios de Arturo Jauretche que tenemos para hoy. Así escuchamos lo que decía, cómo lo expresaba y el timbre de voz, que es algo que se ha perdido. Yo no lo tengo tan presente en los canales de programas históricos, ni siquiera en YouTube. Vamos a ponerlo nomás, Martín. Procesado que se llamó Roca Rúltima y que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Coloniaje. Porque acá, de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción. Profe Marco Aurelio Roseri, todo tuyo. Sí, realmente es emocionante escuchar a Arturo, ¿no? Esa voz característica. Recordemos que Arturo Jauretche fallece el 25 de mayo de 1974. Y un hombre muy excedido de peso y además un fumador. En su casa él tenía grandes peleas con su esposa, Clarita, que no querían que fumara. Por eso Arturo se fue a los 73 años. Un hombre que podía, si hubiese cuidado con el cigarrillo, pero se nota en la voz ese tabaquismo que era característico. Él fumaba en un bar en esa época que estaba sobre la calle Córdoba, llamado el Castelarcito, muy cerca de ahí de la calle Maipú. Y ese estatuto legal del coloniaje que realmente Arturo con una maestría describe ese tratado vergonzoso que va a firmar Julito Roca, el vicepresidente de la Nación, por allá por el año 33, con una total asimetría con el imperio, una sujeción al imperio, donde Inglaterra saca una cantidad de beneficios en detrimento de nuestro país. Hay un libro
para todos aquellos que le interese la temática, los hermanos Irasusta, que son dos historiadores muy profundos, muy interesantes, son nacionalistas. Sí, sí. Ellos escriben e investigan sobre ese libro y comentan algunas de estas cosas. El problema de los Irasusta, que son rosistas, son nacionalistas, pero cuando llega el peronismo se cruzan de la vereda enfrente, se enfrentan al peronismo y bueno, entonces no fueron un nacionalismo popular, sino un nacionalismo más hispánico, pero que realmente, y ese tratado realmente fue muy, muy vergonzoso para los intereses nacionales de aquella época. Pero bueno, tenemos que recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando de la década infame. Estamos hablando de esa etapa que va de la década del 30 a 1943. Sí, pero vos fíjate que en esto, creo que son menos de 2 minutos esto que le hemos escuchado a Jauretche, también alude a la cuestión de los transportes, que es hoy de absoluta vigencia, y también a cómo las juntas reguladoras para disminuir la producción argentina en beneficio de las importaciones y de los enemigos, que es y el pacto Roca-Runzi, me remite, ya por suerte para ello uno se olvida del nombre del canciller, el diplomático del macrismo, que firmó un pacto con Inglaterra estando mamado. El tipo estaba borracho y firmó un pacto que entregaba media Argentina. Sí. O lo que está haciendo este gobierno con todo lo que es soberanía y sobre todo producción de la Argentina. Es la destrucción de la producción porque sí. Porque yo creo que la producción la tiene que hacer Inglaterra y no nosotros. Es tal cual, en lo que dicen ellos lo tenían claro. Ellos entendían que el Río de la Plata era la granja y que ellos iban a hacer el taller del mundo. Y bueno, lo hicieron durante muchos años, lo quieren seguir haciendo ahora. Argentina cambió siempre que industrializó o que le dio importancia al valor agregado. Lamentablemente el gobierno actual no le interesa eso. A ver, Martín Loza, vamos a escuchar el segundo de los audios de Arturo Jauretche, el que se refiere a está por asumir en Eudeva. Este es un poquito más largo, pero no por eso menos interesante. Es un reportaje en el que, entre otras cosas, habla de la cultura nacional y la cultura universal. Ese falso dilema. Ponelo nomás y nosotros lo escuchamos y lo comentamos. El doctor Arturo Jauretche se está por hacer cargo de la presidencia del directorio de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeva. Doctor, hemos rodado un poco a toda esta gente que viene a saludarlo, amigos personales, tal vez lectores de distintas obras suyas. ¿Cómo se siente? Contento. Estoy en una tarea afín con mis inclinaciones, con grandes posibilidades de realizar una contribución a la descolonización intelectual del país. Creo que este puede ser un instrumento eficacísimo, aparte de cumplir las funciones de extensión universitaria. Creo que tiene que continuar siendo el gran público y tiene que tener una expansión continental para contribuir a esa segunda parte de la empresa en que en este momento está empeñado el general Perón. Doctor Jauretche, algunos, no es mi opinión personal, comentan que salvo las ediciones del siglo y medio de Eudeva, todo lo demás ha sido hecho para élites o para estudiosos y no para lectores de pueblo. ¿Es esa su impresión? Bueno, no se puede decir así totalmente, ni yo estoy todavía enterado de todo lo que ha hecho Eudeva, que es un grueso catálogo con más de 1000 títulos. En realidad ha tendido sí a desarrollar materias que pueden considerarse técnicas, pero que están vinculadas con la tarea universitaria, porque están dirigidas al estudiante. Muchas de esas ediciones han tenido un gran éxito. Ha faltado posiblemente una tónica
correspondiente a lo que el país es y quiere ser. Pero Eudeva no podía ser más que reflejo de las fuerzas que estaban representadas en el poder en esos momentos. Doctor Jauretche, perdón, iba a decir algo más. No, iba a agregar que queremos darle otra proyección, ¿no? Desde luego. A eso iba yo. Creo que tenemos muchos ámbitos que cubrir, desde la enseñanza primaria a la universitaria, teniendo en cuenta el lector común a la difusión de todos los materiales en el continente, y especializarnos también en considerar los problemas desde un ángulo en que generalmente no se han considerado, que es este de la liberación. Teniendo en cuenta que usted es un escritor polémico, teniendo en cuenta todo lo que usted ha dicho, teniendo en cuenta que la universidad ha entrado en una etapa revolucionaria después del 25 de mayo, ¿usted puede adelantar nombres, por ejemplo, que qué autores les gustaría ver reflejados en las páginas de Eudeva? No quiero adquirir compromisos previos. Si usted me habla de los finados, es muy fácil adelantar nombres que están en el pensamiento de todos ustedes. Si usted habla de los actuales, es una forma de adquirir compromisos antes de conocer la verdadera situación, porque en realidad a esto se vincula una cuestión de hecho, que es la situación financiera, que es lo primero que tenemos que estudiar de la empresa. Pero desde luego ha de primar el criterio de difundir los autores argentinos, y dentro de ellos los autores argentinos que sean creadores de una mentalidad nacional y no simples epígonos de otras, reflejos, como ha sido en gran parte la cultura colonialista. Doctor, ¿qué es para usted cultura nacional? Bueno, es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. En realidad, el amor es amor en la China y en Europa, pero hay un modo de amor, ¿no?, que es típico de cada país, como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano. Pero toman características propias de un terreno y trascienden, abonándolo y dando cada vez más la personalidad del país. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. A veces se suele confundir porque se opone a una cultura nacional y una cultura universal. No hay tal cosa. Todo lo que se llama cultura universal es cultura nacional. Bueno, qué definición esta última, ¿no? Este es un reportaje que se le hace a Arturo Jauretche cuando está por asumir en 1973 la conducción de la editorial universitaria de Buenos Aires, Eudeva, ¿no? No tiene desperdicio. Sí, porque recordemos que en aquella época el ministro de Educación era el doctor Jorge Tayana. Ah, claro. Y el rector de la Universidad Popular de Buenos Aires era don Rodolfo Puigros. Bueno, acá en el estudio Chicha Mariani la tuvimos a Adriana Puigros, ya hace un tiempo, porque fue antes de la pandemia. Sabíamos que andaba ahora en estos tiempos medio delicada de salud, pero la estábamos buscando también para que venga. Claro, sí. Tiene tanto para contar. Ella tiene un libro hecho sobre su padre, ¿no? Sí. Y don Rodolfo Puigros, es interesante ver cuál era el funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires. Una universidad que estaba al servicio de los sectores populares. No era la universidad que estaba dentro de una caja de cristal y que no tenía. Y Arturo asume ese compromiso de la presidencia del directorio de Eudeva, que tiene muchas dificultades económicas, porque tienen deuda, y ahí Jauretche va a llevar de síndico, digamos, va a estar del editorio, va a estar Norberto Galazo. Y Jauretche va a editar, entre otras cosas, así de literatura nacional, un trabajo sobre Torrijos, Omar Torrijos, que se llama La Batalla de Panamá, uno sobre el doctor Cámpora, la revolución justicialista, un libro sobre Velasco Alvarado, y un libro de Norberto Galazo en 2 tomos, que prácticamente no fue conocido porque de Manuel Ugarte. Ajá, sí. Ese libro, cuando sale de Eudeva, es secuestrada la edición y destruida
posteriormente por la dictadura Jauretche. Va a estar prácticamente poco tiempo, va a estar asediado por el contexto histórico, ¿no? Porque bueno, ese enfrentamiento que se va a dar dentro del campo nacional y popular, que es un enfrentamiento que en definitiva termina debilitando ese campo que va a permitir que se produzca el golpe del 76, ¿no? En esto que escuchamos recién, eso que dice sobre la cultura nacional y universal es extraordinario. Dice, bueno, ¿qué es para usted la cultura nacional? Bueno, es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. En realidad el amor es amor en la China y en Europa. Pero hay un modo de amor, ¿no?, que es típico de cada país, como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano. Pero toman características propias de un terreno, trascienden, abonándolo y dando cada vez más la personalidad de un país. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. A veces se hace confundir porque se opone a una cultura nacional una cultura universal. No hay tal cosa. Todo lo que se llama cultura universal es cultura nacional. Qué tipo tan claro ¿no? Tipo... Sí, muy esclarecedor, ¿no? Porque no hay una diferencia en lo que él entiende como cultura nacional y cultura universal. No hay un choque ahí, me parece. No, es que Tolstoy entiende que es cultura nacional de Rusia. Exactamente. Lo que él entiende que la cultura nacional tiene que ver fundamentalmente con el arraigo y con la cuestión fundamental que tiene que ver con el fortalecimiento de esa identidad nacional. Sí, pero quiero decirte esto, que Tolstoy, al ser cultura nacional, se convierte en universal. Si él hubiera desde Rusia hubiese copiado a los franceses, no habría pasado nada con Tolstoy. El tremendo aporte del descubrimiento, la clave, el truco, es que él habla de él y de su pueblo, de un modo absolutamente despojado y maravilloso, ¿no? Martín, ¿nos pones el audio 3 de Jauretche? A ver si llegamos a escucharlos todos. ¿Verán? Y bueno, claro que lógicamente esa candidatura que está en el ambiente popular, ¿no? Pero yo tampoco no veo por qué Lanuse no puede ser candidato. ¿No cree que se tiene que autoproscribir? No, porque el día que se autoproscriba, pues, salen 10 generales candidatos. Y además, pero lo que tiene que sí, lo difícil es conciliar un comicio limpio y sin proscripciones y un candidato que está en la presidencia, que ha llegado a la presidencia por la fuerza. Pero puede ser, esto depende de una medida de grandeza. En ese nivel de grandeza es donde tal vez convenga un diálogo entre Perón y Lanuse. Yo sé que Perón va a estar en ese nivel. La cuestión es que esté Lanuse. Sería un diálogo entre la fuerza y la opinión. ¿Usted no cree que ya se han dado muestras de que ese diálogo puede ser posible aquí en la Argentina? Bueno, eso depende de una cantidad de factores, entre los cuales están los anímicos y también los de las fuerzas de resistencia, porque no se olvide que estamos constantemente frente al crimen desde todos los ángulos. Ahí acaban de ser indultados unos delincuentes que autorizan a los grupos de escuadrones de la muerte para porque esto se convierta en un campo de batalla entre guerrilleros y escuadrones de la muerte. Ni siquiera han tenido la discreción política de indultar a algunos guerrilleros juntos al mismo tiempo. Entonces hubiera parecido una cosa pareja. Pero no, los responsables de policía que no puede ser indultado, no puede ser perdonado. Bueno, esto es terrible. Esto es 1973, antes de las elecciones, o fines del 72, en ese momento. Sí. Acá lo escuchamos a Jauretche en otro registro. Fíjate que está hablando ahí con una excitación y con una vehemencia que no tenía en las reflexivas escuchas que acabamos de hacer hace un momento. Sí, ¿no? Que tiene que ver con el contexto. Un contexto donde el gobierno de la dictadura militar de Lanuse todavía no tenía en claro si iba a permitir elecciones como después se dieron el 11 de marzo de 1973. O sea que este audio es de 1972. Ese audio del 72, ¿sí? Y Arturo es consultado. Después, bueno, Lanuse va a permitir el tema de las elecciones. Por supuesto que van a vedar la posibilidad de Perón. Por eso
se decía que el candidato tenía que estar en agosto del 72 instalado aquí en Buenos Aires y demás, y entonces ahí es que surge la posibilidad que Perón elija a su delegado personal, que había sido el doctor Héctor Cámpora. Por eso eso que vos referís es muy interesante, porque se nota en el vocabulario la vehemencia, esa excitación y esa preocupación, ¿no? del contexto en el que se da, ¿no? Porque es un contexto donde comienza a escalar el espiral de violencia, ¿no? Bueno, al respecto, yo me anoticié ahora al escucharlo, porque esto ya una vez os habíamos escuchado, nosotros habíamos compartido con la audiencia de Caput en otro programa hace mucho tiempo. Pero yo como que me anoticié ahora cuando él habla de los parapoliciales, de los escuadrones de la muerte que están siendo perdonados, ¿no? Yo me había olvidado de eso. Yo siempre tuve una periodización internalizada distinta, como que las cosas habían empezado con López Rega, y esto venía, parece, por lo que está diciendo Jauretche, ahí había escuadrones de la muerte antes, ¿no? Sí, aparte, con respecto a ese tema, me gustaría comentar algo que siempre lo habló Norberto Galazo, nos comentó que él en un momento, ya esto sería el año 73, por ahí, él lo va a visitar, Norberto Galazo va a la casa de Arturo. Y Arturo lo hacen pasar, estaba en un living sentado y Arturo en su oficina, discutiendo con dos jóvenes. Cuando salen dos jóvenes que eran de la Juventud Peronista, y Jauretche estaba desorbitado, decía, estos muchachos no saben lo que hacen, estos muchachos no saben lo que hacen. Cuando se ponga en funcionamiento el ejército le va a matar 2.000, 3.000 y va a ser campo de concentración. O sea, fíjense lo profético de Arturo en el año 73. Claro, porque los jóvenes de la Juventud Peronista y de las organizaciones guerrilleras se pensaban que ellos iban a combatir con el ejército de Fulgencio Batista. Y Jauretche se da cuenta que es un ejército poderoso, es un ejército profesional, tienen una maquinaria aceitada, no son improvisados, ¿no? Pero ahí vemos de nuevo el Jauretche, porque había que estar en ese momento y decir, van a ser campo de concentración y le van a matar 2.000 o 3.000. Y Jauretche, creo que entre otras cosas, él comprendía eso cabalmente, porque él había agarrado las armas, más de una vez estuvo preso. Porque él estuvo en el levantamiento de Paso de los Libres, que ahí en el año 33, ¿sí? Él se levanta con las armas, arma un ejército revolucionario, va a confrontar. El ejército se había enterado y lo estaba esperando en Paso, y le matan como de un ejército de 100 y pico de soldados, matan como 60, 80. Y ahí él escribe el famoso libro ese, en prosa gauchesca, ¿sí? El Paso de los Libres. Y dice Jauretche que se lo pide Borges. Borges le gustó y le dice si lo puede prologar. Y entonces lo prologa Borges. Ese Borges, que en la década del 30 era un Borges nacional, cercano a lo que era el radicalismo más revolucionario, y después, a medida que Borges va avanzando, se va acercando a posiciones más reaccionarias, se empieza a juntar con Victorio Campo, con la revista Sur, y Borges se transforma en otra cosa. Por eso nosotros, cuando hicimos un libro con Norberto Galazo llamado Los Malditos, hombres y mujeres excluidas de la historia oficial de los argentinos, nosotros rescatamos a Borges, pero el joven, y a Alberdi, el viejo, porque dentro de los mecanismos que utiliza la superestructura cultural, no solo que hay silenciamiento, ocultamiento, sino también que hay tergiversación de la figura. Bueno, has nombrado dos tipos claves, porque Borges
Entre otras cosas, uno podría citar a Horacio González, cuando decía, Borges es el escritor más peronista que hay, no se da cuenta. Y otra es el uso malintencionado, perverso de la figura de Alberdi, por este gobierno de caradura, ¿no? Claro, porque si... Se aprovechan. Pero, hay un abuso de nuestra ignorancia. Claro, porque si vos tomás el último Alberdi, si uno va a Formosa, estábamos hablando de Gildo y Fran, cruzás en una lanchita y está la localidad en el Paraguay, se llama Juan Bautista Alberdi. Ellos recuperan la figura de Alberdi por la defensa que hace Alberdi con respecto al tema de la guerra del Paraguay. Claro. Para ellos, pero el Alberdi mayor, no el primero, el de las bases que publica en Chile y que después lo publica acá en Buenos Aires. Sí, pero con este agregado, nos van a quedar afuera ya los audios que teníamos, un par que no nos alcanza el tiempo. Pero las bases de Alberdi y el Proyecto Nacional de Perón, vos que sos profesor de historia, recordame si hay algún otro proyecto integral de país que se haya pensado y escrito diciendo, mira, hay que hacer esto, esto y esto y esto. Porque si vos lees las bases hoy con de cierta distancia, están fenómenos, te digo, ojos. Y Alberdi, porque yo me puse a estudiarlo Alberdi a partir de decir, pero puede ser que Alberdi, ¿qué estudié yo? ¿Qué aprendí? Alberdi es el tipo que consigue que la Confederación sea reconocida por Inglaterra. A nivel internacional. Perdón, que la independencia, Inglaterra y Francia, y que la independencia argentina sea reconocida por España, cuando él va a Europa como embajador de la Confederación. Consigue que la independencia argentina sea reconocida por España. Son logros de un tipo que tiene adentro un patriotismo que no puede mezclarse con lo que están diciendo estos tipos. No me acuerdo cómo se llama esos dos que son el padre y el hijo, que la van de filósofos liberales y dicen cualquier cachivache. Es decir, en nombre del liberalismo no se puede decir cualquier cosa y todo está bien, y déale, maestro, que va. Che, nos tenemos que ir ya en este momento. Hay el Instituto Arturo Jauretche. Sí. ¿Tiene previstas para este año actividades? Sí, por supuesto. Ahora estamos haciendo un seminario de investigación, de formación de investigadores del conurbano bonaerense, que lo está dictando el profesor Mario Segura. Empezó ahora en marzo, así que estuvo aquí el profesor Segura con sus cursos de historia local. Exacto. Que son extraordinarios. Sí. Buenísimo. Martín, nos vamos, si podés, para despedirnos con musiquita, y la vas cortando, el de Violeta Parra, ese que vivan los estudiantes, para darle también un empuje. Es, por supuesto, uno que va a ser uno setentista, pero son cosas que están vivas y que nos mandan para adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Marco, querido. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura.
gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, creo que